Hola, bienvenidos a la explicación, al video de apoyo para poder realizar con mejores posibilidades de éxito nuestro proyecto integrador del módulo 3. Este proyecto se llama Una visión más completa de la realidad. Soy su facilitadora María Curiel y me da gusto que estemos aquí ya a punto de terminar nuestro tercer módulo. Recuerden que cuando nosotros nos encontramos en el proyecto integrador, significa que tuvimos varios aprendizajes durante este módulo, este mes. Recordemos que aprendimos cuestiones sobre qué es la ciencia, recordemos que vimos una clasificación de la ciencia en fácticas que se dividen a su vez en naturales y sociales y en ciencias formales. Todas estas ciencias surgen a partir del conocimiento que se genera por la humanidad, que casi siempre empieza a través del sentido común y de la experiencia. Se avanza, se aprende otro poquito y sigue avanzando porque se va recolectando cada vez más información y se va volviendo cada vez más completo este conocimiento. De esa forma, las ciencias nos permiten entender mejor este mundo en el que vivimos, esta sociedad de la que formamos parte y la naturaleza que nos rodea. Es así como llegamos entonces a la realización del proyecto integrador, en donde podemos dar un repaso a los recursos que vienen de la semana, pero que no son otra cosa de un recordar los recursos que para el proyecto integrador nos serán de utilidad, y así es como vamos a empezar la realización de nuestro proyecto. En esta ocasión nos corresponde bajar una plantilla, descargarla dando clic aquí. En esta zona de aquí damos clic y entonces se abre una plantilla en el procesador de textos. Esta plantilla tiene varias preguntas que hay que ir respondiendo con la petición, con la solicitud que siempre les hago, de que nunca nos haga falta explicación en ellas, ¿sí? A veces queremos responder de un modo tan breve que es insuficiente para dos cosas: para mostrar lo que aprendimos y para poder expresar y desarrollar nuestras habilidades de comunicación. Así es que, por favor, no escatimemos en palabras, vamos a hacerlo con toda la amplitud que nos permitan las condiciones. Vamos a ir revisando. La primera pregunta nos dice, ¿qué sabes sobre la violencia? Esta primera pregunta se nos plantea desde lo que nosotros ya sabemos. No vamos a ir a investigar, vamos a redactar a partir de lo que se conoce en términos de educación como saberes previos. ¿Qué conozco sobre violencia? ¿Qué sé sobre ella? Puedo narrar lo que yo haya vivido, conozco por experiencia, por información a mi alrededor, en fin. Vean cómo vamos a nosotros a construir conocimiento a partir precisamente de empezar por lo que ya sabemos. Poco o mucho, pero algo sabemos siempre sobre el tema. En la siguiente pregunta nos indica ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos? Entonces aquí podemos responder, pues, de dónde me fui informando yo sobre el tema. A veces no somos del todo conscientes, ¿no? A veces porque la vivimos, a veces porque la escuchamos dentro del salón de clases, a veces porque la escuchamos dentro de los medios de comunicación o porque nos tocó que se cruzara una marcha pidiendo por el cese a la violencia. Bueno, pues una vez que hemos respondido estas dos preguntas sin investigar con lo que nosotros sabemos,
No nos pide ninguna extensión en particular, pero dejemos ideas completas. Procedemos a leer los dos textos. Uno se llama La violencia contra las mujeres en México a través de la historia, y el otro se llama Los rostros de la violencia. Recordemos que como hemos estado trabajando en temas que se abordan desde ciencias distintas y que confluyen en un mismo punto, es decir, estudiamos el huracán desde varias ciencias, ahora vamos a estudiar la violencia asimismo desde dos ámbitos. Uno es la historia, que recordemos que pertenece a las ciencias sociales, y el otro vamos a ver el de la revista de la UNAM. Vamos a visitar los textos. Este es un texto que desde mi punto de vista, bueno, a mí que me gusta la historia, ¿verdad? Me parece muy bien elaborado, muy interesante. Hace un largo recorrido por cómo ha sido la vida de las mujeres en una cronología que va narrando, ¿no? Desde 1960, va al 79, en fin, va mostrándonos varias fechas de cómo se ha ido pues un poquito manejando este tema. Se regresa entonces a platicar desde la Guerra de la Conquista, cómo fue esa violencia. Después pasa a el siguiente tema, que es ya con la independencia, cómo se vive esa violencia contra las mujeres, y seguimos con vamos a ver la intervención francesa. Vamos a ver qué más nos aparece. Todo esto es parte de nuestra historia, recordemos lo aprendido en secundaria. La revolución, vamos a seguir por aquí más adelante con el porfiriato seguramente. Y tenemos, bueno, que así va llegando hasta pues el asunto de los feminicidios, etcétera. Bien, también entra un poquito aquí las ciencias fácticas, porque se habla de la violencia en cifras. Aquí están en datos estadísticos todos los temas que hay que saber sobre la violencia, los homicidios. Aquí entran un poquito las ciencias fácticas. Y bueno, está todo esto, todo este texto además está ilustrado con obras realizadas por personajes ilustres, como por ejemplo José Guadalupe Posada, quien presenta estos litografías por ahí en el año de 1890. Entonces, como ustedes pueden ver, los artistas siempre exponen en sus obras lo que ven en la sociedad. Pues aquí tenemos que desde ese entonces ya esto se veía en la sociedad. Bueno, pues este interesante texto es aparentemente de algunas hojas, sin embargo, cuando lo revisamos bien, pues tiene muchas imágenes. Miren, de 28, pero tiene muchas imágenes y grandes, de manera que pues en realidad el texto no es tan grande. Sin embargo, hay que calcular todo eso para que nos dé tiempo de realizarlo sin lectura, sobre todo sin prisas. Nos vamos entonces a visitar los rostros de la violencia. Aquí nos platican otro suceso, otro evento en donde hay otro tipo de violencia de la que se habla. Nos habla de, esto es un estudio ya científico desde otros puntos de vista, de cómo podemos ver desde otra perspectiva otro tipo inclusive de violencia. Bueno, ambos textos nos ocupan una lectura pues sobre todo analítica. Recuerden, si necesitamos tomar notas, es importante hacerlo para poder tener pues buenas posibilidades de éxito. Y nos regresamos entonces a nuestro documento. En el documento vamos a recordarlo una vez más para que no tengamos fallos aquí.
Decimos que estamos analizando la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es la intención de los textos? Aquí abajo está el de los rostros de la violencia, entonces contestemos aquí en cada uno cuál es la intención. Vamos a repetir y a recordar. La intención del autor o los autores de un texto es qué buscan, qué pretenden. Cuando alguien se sienta a escribir de la violencia, tiene que tener una intención. Busca algo, crear una reacción en las personas que lo están leyendo. Eso es lo que vamos a responder. ¿Qué es lo que pretende el autor? Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿desde qué ciencia o disciplinas se aborda el tema? Bueno, tenemos que identificar si pertenecen a las ciencias sociales o a las ciencias naturales o a las ciencias formales. Recordemos, y si no revisamos nuevamente nuestros recursos, cuáles ciencias entran en las formales, pero bueno, básicamente están las matemáticas, está la lógica y bueno, así podemos ir dándole una revisada. Es importante que además de poner a qué ciencia está trabajando el tema, aunque ya ahorita con la visita al texto les di por ahí algunas ideas, tenemos que justificar la respuesta. ¿Cómo la voy a justificar? Voy a explicar por qué yo digo, vamos a suponer que defino que un texto corresponde a las ciencias sociales. Entonces yo tendría que explicar por qué yo considero que ese texto pertenece a las ciencias sociales, aunque pudiera ser que encuentre que ahí están presentes otras ciencias, como lo acabamos de ver ahorita en el de la violencia contra las mujeres. Porque si están presentes, lo que nos está queriendo mostrar el proyecto integrador es que en un solo texto se está abordando desde la interdisciplinariedad. Entonces, nosotros tenemos que explicar, bueno, yo pienso que este texto forma parte, por ejemplo, ¿no?, de las ciencias sociales, porque básicamente está partiendo de la historia desde tal momento hasta tal momento y pues la historia forma parte de las ciencias sociales, ¿verdad? Esa sería una manera de justificar. O incluir además que pues por ahí se aprecia que hay ciencias formales, puesto que se trabajan datos duros, datos estadísticos y así. Bueno, siguiente columna. ¿Qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica al menos una y justifica tu respuesta. A ver, vamos a hacer memoria. ¿Cuáles fueron las características del conocimiento científico? Recordemos. A ver, creo que mejor aquí metemos un recordatorio visual. Recordemos que tenemos que localizar si es sistemática. Aquí vimos a lo largo del módulo les presenté estos casos, ¿no?, con ejemplos. Tenemos que revisar si hay un orden o si algo clasifica bajo una regla o parámetro. En fin, tenemos que buscar si hay un sistema, un paso a paso. Tenemos que ver también si es metódica, es decir, si plantea alguna pregunta por ahí, como lo hicimos en este caso. ¿Hay alguna pregunta de la cual después se plantee alguna información que documenta algo, que presenta una experimentación o alguna cosa así, y luego conclusiones? Entonces tenemos que darle esa revisión. Ya llevamos sistemática, metódica, ahora vamos a ver si es objetiva. Analicemos si la forma en que plantea el autor está
en una manera objetiva o si tiene tendencias para mostrarse de tal o cual forma. Es decir, si está a favor de una postura o si está en contra, tenemos que revisar, o si es neutral realmente la postura del texto. Tenemos que ver si es verificable, es decir, tenemos que tratar de identificar en la lectura qué tan apegado está a lo que se pueda comprobar, lo que sí sea, lo que no corresponda a un aspecto subjetivo, sino que si realmente hay manera de comprobar lo que se está diciendo, ¿no?, en los textos. Y el siguiente punto sería entender que si está en el texto algo que se pueda ver como modificable. Esto sucede cuando hoy se conoce las cosas desde un punto de vista, pero hay que ver si a futuro se pueden presentar de otra manera cuando hay nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos. Bueno, pues ahí está este recordatorio en donde entonces, regresando a nuestra columna, tendríamos que elegir una de esas 5 características. A lo mejor yo digo, bueno, este texto me parece que no es objetivo, puesto que lo que busca el autor o lo que tratan los autores es de bla, 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 ¿verdad? Entonces explicamos por qué considero que es objetiva. O puedo decir, este texto está realizado con todo un procedimiento científico, se le nota que hay un sistema, que hay un conocimiento científico que se ha basado en datos, no sé. Ahí ustedes tendrán que revisar en cuál característica, porque tienen que poner al menos una, ¿de acuerdo? Una de las 5. Bueno, vámonos al punto siguiente. En esta tabla vamos a recordar lo que nosotros aprendimos con el texto de León Olivé, en donde nos llevó a estudiar la globalización, la multiculturalidad y las situaciones que hay en Internet. Bueno, entonces hay que ver si estos elementos están presentes dentro de estos textos. Esto, fíjense bien, por un lado vamos a escribir si estamos viendo qué cosas lo fomentan, porque aquí luego hay confusiones de los estudiantes. No son 2 columnas iguales. Es como cuando estudiamos el tema del sexting. Hay cosas que lo fomentan a nuestro alrededor, pero también hay cosas que podemos decir que lo combaten. Aquí es importante que quede claro que debemos registrar qué cosas lo fomentan, qué cosas fomentan desde el punto de vista de la globalización, qué cosas lo fomentan desde la multiculturalidad y qué cosas lo fomentan desde la información que hay en Internet. Pero asimismo podemos buscar qué cosas lo impiden o no lo permiten desde la globalización, desde la multiculturalidad y desde la información en Internet. Recuerden, esto es en esta ocasión analizando los 2 textos de la violencia en esta ocasión es analizando los 2 textos de la violencia, ¿no? ¿Qué cosas propician la violencia desde la globalización? Es decir, ya leímos el texto de Olivé, ahora pensemos cómo la globalización fomenta la violencia, ¿sí? Cómo la globalización fomenta la multiculturalidad o cómo la globalización fomenta la información en Internet y luego cómo lo combate. Bueno, ahora nos pide aquí la pregunta 5, elegir una relación social y con base a lo que tú elegiste
menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Hay 1000 formas de violencia, las sabemos, ¿no? Hay violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Aquí, si gustan, pueden hacer un poco de investigación y ver, de acuerdo a todos esos tipos de violencia, elijan alguno y entonces digan de qué relación social se trata. Podría ser, como en el caso que ya hicimos el sexting, puede ahí estar presente un asunto de violencia y entre quién y quién se da. Esa es la relación social, entre quién se produjo y quién, ¿de acuerdo? Bueno, en la sexta pregunta nos plantea cuál es la intención. Otra vez recuerden lo importante que es determinar cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los dos textos. Ya nos va a ayudar un poquito que en esta parte de aquí, no fue en esta, ¿verdad? Sí, aquí está. Ya nos va a ayudar un poquito que en esta parte de aquí ya habríamos escrito cuál es la intención, ¿sí? ¿Ok? Entonces podemos con toda confianza retomar cuál intención tuvieron los autores de tal y de cual texto. Y en ese caso, ¿tú qué piensas? ¿Cuál postura tomó el autor o tomaron los autores? ¿Sí? No, pues es que se nota que el autor no está a favor porque lo que trata es de, y entonces explicamos ahí cómo es que se nota la postura que toma el autor. Bueno, aquí vamos a llegar a un punto donde me detengo un poquito más porque es importante, muchachos, seguir comprendiendo la estructura que debe de tener una reseña crítica. Voy a ir haciendo pausas para que las vayamos observando cuidadosamente. En el módulo 2 aprendimos que una reseña es un resumen más comentario, más opinión. De esta forma, aunque lleva una parte que es resumen de los textos o del texto que se esté leyendo, si no tiene una opinión personal en varias partes, no tiene entonces las características de reseña. Bueno, ya que tenemos claro que la reseña es resumen más comentario, nos venimos a la semana 1, en donde le damos clic al recurso lectura y escritura. Siempre los invito a que este recurso lo impriman y lo tengan a la mano, ya que les va a ser de utilidad pues prácticamente en toda la prepa en línea. Aquí tenemos el menú, vamos a escoger expresiones para escribir y vamos a darle clic en expresiones útiles para la escritura, que es lo que nos va a ayudar a poder redactar con corrección nuestro texto. Este texto, esta reseña, nos va a ayudar a introducir, tiene que tener introducción, desarrollo y conclusiones. Para poder introducir mi tema, elijo una de estas 5 frases que hay aquí y con eso me aseguro de que se comprende perfectamente bien que estoy trabajando mi texto con introducción, desarrollo y cierre. Voy a utilizar esta para mi reseña. Bueno, entonces la reseña debe de llevar un título, ya se lo pondrán ustedes, pueden utilizar el que ustedes gusten porque ustedes son los autores de la reseña. Van a elegir cualquiera de los 2 textos, el que les haya parecido más interesante o el que les haya gustado más, y utilizando una frase de introducción a pues mi texto, la retomo y dice:
El propósito principal de esta reseña sobre la violencia contra las mujeres en México a través de la historia y entonces debemos escribir el autor o los autores, me parece, ojo, aquí es donde empieza a entrar desde el principio la parte donde estoy comentando. Una reseña es lo que a mí me parece, lo que yo considero que está presente ahí. Y así empezamos pues de esa manera este párrafo introductorio. Podemos decir, me parece un texto interesante, o me parece pues un texto demasiado largo, o me parece que exageran mucho la situación. Aquí no hay ninguna posibilidad de que algo sea incorrecto. Lo que tú estás expresando es lo que a ti te parece, es una reseña, es tu comentario personal sobre el texto. Y continuamos hasta crear un párrafo. Entonces ahí podemos decir que ya concluyó nuestro párrafo de introducción y ya es parte de la estructura, aunque no lo escribamos a través de las estas que acabamos de ver aquí en las expresiones para la escritura. A través de ellas es como nos podemos nosotros asegurar de que queda claro que estamos trabajando ya sobre ese texto. Aquí nos sugiere que podemos buscar información adicional en internet. Podemos hacerlo y entonces en el desarrollo incluimos cualquier cosa que hayamos investigado de forma adicional y recuerden, debemos de incluir las fuentes. En el desarrollo podemos comenzar de cualquier forma. Estos son de apoyo de argumentos, o podemos empezar citando lo que dice el autor, ¿no? De acuerdo con, y entonces ponemos el apellido del autor que en el texto menciona, y entonces podemos meter ahí algunas ideas principales o ideas principales y secundarias, pero al mismo tiempo sin olvidar que además de resumir voy introduciendo mis opiniones personales. Y así continuamos y abrimos un párrafo, otro párrafo. Aquí tenemos otra manera de cambiar. Ya terminé un párrafo, entonces me puedo ir a otro, ¿no? También, y empiezo el otro párrafo, después de, y empiezo el otro párrafo, sin embargo, empiezo el otro párrafo y vamos agregando así cada párrafo. Por favor, muchachos, no se les olvide, los textos nunca se redactan de más de 10 o 12 líneas. Hacer un texto que no tiene párrafos es inapropiado de un estudiante y de un profesionista. Nosotros debemos estructurar por ideas breves nuestros párrafos, ¿sí? Y por último, ya utilizamos algunas de las frases de conclusión. En conclusión, en resumen, para terminar, finalmente diré, opino que, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera su reseña debiera quedar alrededor de esta idea. Título. Empiezo con una frase o marcador textual que indique cuál es el propósito de este texto. Eso siempre va en la introducción, explicarle al lector qué me propongo decir en ese texto, de qué voy a hablar. Entonces, una vez que hemos explicado esto a través de 5 líneas, que pueden ser 3, que pueden ser 8, esto no es importante, pero aquí debe de ir un párrafo, digamos, breve en la introducción y en la conclusión. Lo normal es que los párrafos de desarrollo sean los que abundan más. Entonces, pues busco otro marcador textual para empezar el desarrollo. Por ejemplo, la lectura de este texto me lleva a reflexionar, y aquí volvemos a señalar la importancia que tiene para dejar claro que es
una reseña. La redacción está frecuentemente en primera persona. Aquí estoy poniendo otro marcador textual como es para terminar, pero agrego otra vez una redacción en primera persona porque con eso estoy señalando que esto es una reseña crítica, ¿de acuerdo? Vamos a concluir ya nada más recordando cómo se deben citar las fuentes. Vamos a reseñar el propio texto del que tomamos nosotros esta información. Si elegí la violencia desde, ¿cómo se llama? La violencia desde la ciencia. A ver, déjenme lo checo para no mentir. Los rostros de la violencia. Si elegí los rostros de la violencia, pues tengo que señalar ese texto precisamente con su autor, sus fuentes, o sea, todo tal cual lo están ustedes visualizando en pantalla. Es una página web con autor, se utiliza este sistema, aquí está a través de un ejemplo. Fíjense que debemos ir aprendiendo poco a poco que incluso citar fuentes correctamente incluye no descuidar una coma, un punto, un paréntesis. Si lleva las letras itálicas, que esto quiere decir estas que están inclinadas, así las debemos de poner. Entonces, todo se tiene que respetar tal cual. Por ejemplo, aquí debe de ser apellido, coma, y la pura inicial del nombre del autor, paréntesis, año en que se escribió, se cierra el paréntesis, coma, el nombre del sitio web en el que está y se pone recuperado él, y ahí siempre debe de aparecer presente el día que tú hiciste la investigación. Y por último, la frase disponible en y el link. Si las personas solo ponen el link, obviamente significa que no estamos citando apropiadamente nuestras fuentes. Bueno, chicos, es todo. Espero que tengan mucho éxito con su proyecto integrador y que hayamos aprendido todo lo necesario en este módulo para ir bien fortalecidos a los siguientes. Hasta pronto.